Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes, su podcast favorito de finanzas, de economía, de inversiones y todo lo que tiene que ver con dinero. Y en este en específico no va a ser una excepción, porque para eso tenemos a Radis González, quien es docente del Diplomado de Finanzas Corporativas de la Universidad APEC, y vamos a hablar todo lo que tú tienes que conocer sobre las finanzas corporativas para las economías emergentes. Y sí, la República Dominicana, por ejemplo, es una economía emergente. Así que bienvenida, Radis. Bienvenida. Muchas gracias, chicos, por invitarnos a este programa tan interesante y que va a ayudar, obviamente, a que todas las personas que le siguen puedan tener un conocimiento un poquito más amplio sobre finanzas y para poder manejar de manera eficiente sus negocios. Buenísimo. Definitivamente yo voy aquí a jugar el papel de la persona que nos escucha, que quisiera poder levantar la mano y hacer esas preguntas de cosas que para nosotros quedan entendidos, pero puede desarrollarse con un poco más de claridad. Y sobre todo para todos esos emprendedores que tal vez tienen un negocio hoy pequeño, pero que pronto va a crecer, que nunca le ha dado tanta importancia a las finanzas de su negocio, pero que sí tienen una importancia clave para poder crecer. Así que luego de eso, ¿qué corre el Inter? Excelente. Entonces yo creo que para comenzar el video, dejando las cosas lo más claras posible, cuando nos referimos a economías emergentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, las economías emergentes son aquellas economías que están en el subdesarrollo, pero en vía del desarrollo, es decir, que están camino a la industrialización. Básicamente nos podemos dar cuenta que una economía es emergente cuando vemos una serie de situaciones como la informalidad en los negocios, también falta de estructuras bien desarrolladas en los sistemas financieros y facilidades financieras que favorezcan al desarrollo de nuevas empresas en los países. Excelente. Súper. Entonces, para que la gente pueda escucharlo de otra voz y no solo de mí, ¿por qué es tan importante las finanzas corporativas y qué papel juega esto en cualquier negocio? Bueno, las finanzas corporativas yo diría que es el corazón de una organización. ¿Por qué? Porque se basa básicamente en ver tres puntos importantes. Primero, la toma de decisiones. ¿En qué proyecto vamos a invertir? ¿Cuándo vamos a invertir? ¿Por qué vamos a invertir? Segundo, en la parte financiera, nosotros poder evaluar si tenemos la capacidad de poder hacer esas inversiones, si la podemos hacer en un momento o si la podemos también hacer por etapas. Es decir, sí, yo siempre le digo a todas las personas que trabajan conmigo, colegas y también estudiantes, que sí podemos desarrollar los proyectos. La única diferencia es que nosotros tenemos que evaluar de qué manera nosotros podemos organizarlo, si lo podemos hacer en etapas, si lo podemos hacer en varias o en una o en dos, pero sí podríamos hacer la planificación. Lo que tenemos que tener claro es si tenemos la capacidad financiera, también de recursos. Y cuando hablo de recursos, hablo de los recursos humanos que estén capacitados, que estén tecnificados para entonces hacer ese proceso. Y la otra parte es la evaluación de las utilidades. ¿Cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar con respecto a las utilidades? Si vamos a entregar todas las utilidades a los accionistas o si nosotros vamos a tomar un porcentaje de esas utilidades para reinvertirlo en el negocio y volverlo más competitivo. Claro, y es lo que a nosotros nos encanta. Gladeline y yo hablamos muchísimo porque dentro de todo lo que también hace Gladeline en su día a día, más la economía, es la parte de la rentabilidad. O sea, a veces es muy sencillo uno ver un proyecto y le mueve mucho el alma y el corazón porque puede ser un proyecto muy bonito para cada una de las personas, pero quizás si el proyecto no es rentable y tú no tienes una tasa de retorno media clara, por lo menos, no tiene sentido. Ahora, si las finanzas tú no puedes calcular eso. Exactamente. Exacto. Entonces, conectando con eso, ¿cuáles son los principales retos financieros que tienen las empresas dominicanas? Es muy importante la volatilidad de la tasa de interés y también de la tasa de cambio. Eso va a afectar directamente la rentabilidad. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una empresa quizá de consumo masivo y nosotros tenemos que comprar insumos en otros países. Vamos a tener que utilizar el dólar para hacer esa compra. ¿Qué pasa? Al momento de nosotros hacer la compra, quizás el dólar aquí está a un precio. Y luego que se hace la compra, pues el dólar aumenta o hay una disminución. Entonces ahí, cuando nosotros ya
terminamos el proceso de producción y vamos a aplicar entonces la parte que tiene que ver con los precios de ese producto o de ese servicio, entonces podríamos encontrarnos con una situación que por el cambio de moneda nos cause una disminución en los retornos de inversión. ¿Por qué? Porque los costos nos aumentaron durante el proceso. Entonces, claro. O sea, ¿cómo una empresa se pudiera cubrir de eso? Lo importante es mantenerse actualizado. Yo hablo mucho de que tenemos que escuchar las noticias, tener las informaciones, ver qué está pasando, no solamente a nivel local, sino también internacional. Todo aquello que puede afectar nuestro sector industrial en específico. Como por ejemplo, si hay alguna situación importante en los países en donde nosotros tenemos empresas que están relacionados, esa información tenemos que tenerla. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder tener la habilidad de crear estrategias que nos ayuden, si no a eliminar el impacto negativo, sí a minimizar el impacto. Claro. Que es lo que nosotros buscamos. Y en el caso de que las noticias sean a favor, ¿verdad?, de nuestras finanzas, pues entonces nosotros podríamos crear alguna estrategia que pueda maximizar ese beneficio que podría venir a partir de ahí. Claro, entonces ahí si por ejemplo yo tengo esta empresa que hizo una inversión en dólares o que continuamente tiene que comprar en dólares, ¿cómo yo pudiese hacer este diagnóstico de cómo está mi empresa, cómo veo las noticias, cómo proyecto que viene en la situación y qué decisión tomar en base a eso? Bien, nosotros tenemos que estar constantemente haciendo un análisis de los estados financieros de la empresa. Cuando me refiero a los estados, hay 3 estados que son sumamente importantes, que es el estado de resultados y el estado de situación financiera y el estado del flujo de efectivo. ¿Qué nosotros debemos hacer? Tenemos que ir revisando. Yo no le digo a nadie que espere que cierre el trimestre o que espere que cierre el año, no. Sino que tenemos que estar revisando constantemente, mensualmente, si nosotros estamos llegando a los objetivos. Y ver cómo vamos cambiando en los diferentes escenarios. También que tenemos que estar, como te decía al principio, tenemos que estar abiertos y atentos a todas las noticias que están sucediendo a nivel nacional e internacional en todo el ecosistema financiero que nos rodea, para entonces nosotros poder tomar esas decisiones. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la liquidez, vamos a evaluar el retorno de la inversión, que es básicamente nuestra capacidad de endeudamiento en todos los escenarios, para así, si podemos detectar alguna situación, qué sé yo, que las ventas están bajando, que la demanda está bajando, que nuestro público meta le está bajando la capacidad de compra, pues entonces ahí nosotros poder crear diversas estrategias que nos ayuden a mantener el negocio durante ese periodo de crisis. Claro, eso es muy importante. Y algo que ya en esa etapa que tú lo estás mencionando está más avanzado, pero muchas empresas, inclusive empresas que no son tan pequeñas, incluso no tienen una contabilidad mensual. Y creo que es uno de los principales retos que tenemos en la República Dominicana, según mi visión de la República Dominicana hasta el momento, es que no tenemos una contabilidad organizada. Y sin una contabilidad organizada no podemos llegar ni siquiera a las finanzas. Y si no llegamos a las finanzas, no tomamos decisiones a tiempo. ¿Cómo tú lo ves esa parte? Mira qué pasa. Pasa realmente en las MIPYMEs. Sí. Pero la MIPYME que es el 80% de las empresas de la República Dominicana, ¿verdad? O sea, no la minimicemos tampoco. Que son realmente las que mueven, las que dinamizan la economía en nuestro país. Los dueños de las MIPYME generalmente no tienen un conocimiento de finanzas. Sí conocen el negocio, sí saben cómo se mueve el negocio, conocen los productos y los servicios que venden, pero no tienen conocimiento de finanzas. Entonces, eso los lleva a no tener esa finanza organizada. Hay una palabra que es muy usada, que hablan de que llevan la finanza en el bolsillo. Sí, según lo que hay en la cuenta. Exacto. Ellos ven el movimiento, pero no tienen una organización de todo lo que entra. Cómo entra, si es un servicio específico o un producto específico, si tienen una diversidad de productos y servicios, no tienen una planificación financiera, no la hacen. Sí. No tienen un control de los costos. No tienen un control de ese flujo de caja. Claro, de las cuentas por cobrar. De cuentas todas por las pagar. cuentas por cobrar, no. Sí. Solamente se enfocan en la parte que tiene que ver con las ventas, pero descuidan la otra parte, pero es por desconocimiento.
Esa es una de las debilidades más grandes que tienen en este momento, o de los retos que presentan en este momento las MIPYME. Claro. Y conectando con eso, yo creo que es un muy buen momento para que tú nos comentes un poco, y a las personas que ya llegaron hasta aquí, porque de verdad le interesa este tema, del diplomado que ustedes tienen, que es justamente para este tipo de personas. Entonces, Exacto. cuéntanos cuáles son las cosas que se tratan en ese diplomado y qué beneficios pueden sacar las personas que lo tomen. Mira, el diplomado de Administración Financiera Corporativa es un diplomado que se enfoca, como tú decías, para el público en general, para aquellas personas que están emprendiendo o aquellas personas que están asumiendo la dirección en alguna organización y que no tienen conocimientos de finanzas per se. La idea de este diplomado es que tengan un conocimiento general de cómo preparar una planificación financiera, de entender lo que el argot, los términos que el financiero y que todo ese equipo de finanzas y de contabilidad de la organización les va a estar tratando. Entonces, aquí tenemos 4 módulos, básicamente. Esos 4 módulos tenemos la planificación financiera, que habla exactamente de cómo nosotros vamos a planificar las finanzas, qué nosotros vamos a hacer. Tenemos que hablar de la parte estratégica, porque a partir de esa estrategia que nosotros definimos en la organización, vamos entonces también a conectar con la parte financiera. La estrategia nos dice qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Es la que nos dice, sí, mira, yo quiero crear, yo quiero llegar. Esa es la que yo siempre digo, esa es la soñadora. Y finanzas es la juiciosa, la que le dice, sí, podemos llegar, pero no como tú quieres, ni en el tiempo que tú quieres, sino que lo vamos a hacer por etapas, porque contamos con esto y esto es lo que hay para nosotros poder trabajar en este tiempo. Y cuando hablamos de etapas, más o menos ¿a qué nos referimos? ¿Cómo se pudiese ver esa estrategia dividida en etapas? La estrategia, por ejemplo, yo quiero abrir diferentes sucursales en el país o dentro y fuera del país. Y yo, por ponerte un número, tengo que invertir para abrir una sucursal 3 millones. 3 millones de pesos. Es un número aleatorio. Claro. Entonces, esos 3 millones quizás en el momento, cuando estrategia habla con finanzas dice no tengo capacidad para invertir 3 millones de pesos en eso. Para tú abrir una sucursal en 3 meses, que quizás es el tiempo que le está dando estrategia, le dice no, yo te puedo permitir, ¿verdad? Que tú abras esa sucursal, pero en 6 meses o en 7 meses. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que cotizar todo el proceso que conlleva personal, la parte técnica, la tecnología, la infraestructura, pero nosotros tenemos otros costos fijos que también tenemos que seguir trabajando dentro de la organización y tenemos otros proyectos que también tenemos que seguir trabajando. En este momento no podemos hacerlo de esa manera. Entonces, ahí le dice, bueno, perfecto, pues vamos a ir por etapas, adquiriendo todos los insumos que necesitamos y entonces en 6 meses hablamos. Claro. Entonces, para llevar esta organización financiera, ¿existen algunas herramientas digitales que podamos compartirle a la gente? ¿Cuáles ustedes recomiendan? Mira, la herramienta principal para nosotros hacer una planificación financiera es el presupuesto y el cash flow. Existen diferentes sistemas ahora mismo que están disponibles. Tenemos el BI, que es sumamente, el Business Intelligence, que es sumamente, una herramienta sumamente poderosa, que nos va a ayudar a hacer análisis de toda la parte financiera. Tenemos también los ERP, que son sistemas integrados de finanzas, operaciones y también de inventario, que también nos va a ayudar a llevar un control completo del negocio. Y tenemos también la inteligencia artificial, muy importante. También, porque ahora la inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda a hacer proyecciones rápidamente para nosotros hacer planes a largo plazo, a corto plazo y que sean planes que se acerquen lo más posible a la realidad. Claro, y que es un tema tabú porque muchas personas entienden que la inteligencia artificial, no sé, como la manejan como si fuese algo a dejar a un lado. Sin embargo, entiendo personalmente que es más atinado incorporarla desde hoy en el trabajo que nosotros hacemos en el día a día por el potencial que tiene. Pero hay muchas personas que lo ven y no sé si es que les genera miedo o será por la incertidumbre,
pero definitivamente la rechazan. Entonces, bueno, pareciera que es un buen momento para dejarles saber que es muy importante. Claro. No sé qué opinión te merece a ti, señor financiero, que la gente use... No, sin lugar a dudas, la inteligencia artificial es una locura. O sea, hace unos días, justamente, tengo un amigo que al parecer tenía mucho tiempo libre y se lo comentamos, probablemente él vea este episodio, y él decidió pedirle a ChatGPT, literalmente, que le hiciera un plan de negocios de una aerolínea y de qué funcionaba mejor financieramente. Si financiar el avión a través de un banco o a través de un leasing. Sí, obviamente es una locura, pero mira qué interesante como un análisis que realmente a cualquier financiero le puede tomar varios minutos, o sea, quizás 15, 20, 30 minutos en un Excel de, ok, me conviene hacer un leasing financiero o un leasing de esto versus un préstamo. La inteligencia artificial te lo tiene en menos de un minuto del análisis. Entonces, me parece muy interesante que eso se pueda adaptar también. Y que la gente que quizás no tiene tanta experiencia y quizás va a hacer una compra, obviamente no de un avión, pero ojalá, pero, ¿verdad? Y va a ser un análisis tan sencillo como me conviene comprar el camión con un préstamo, me conviene hacerlo por un leasing, quizás no me tiene que llamar a mí y se lo puede preguntar a ChatGPT y en 5 minutos se lo va a decir. Entonces, la inteligencia artificial es el presente y el futuro. El que no esté montado para mí se ha quedado atrás. Ahora, sí es importante. La inteligencia artificial no, es una herramienta que nosotros podemos utilizar para hacer mucho más dinámico y rápido los análisis. Pero sí es importante tener un conocimiento de porque si no tú no vas a entender. tema. Porque si no tú no vas a entender. O sea, cuando ChatGPT te diga que la TIR fue un 12%. Exactamente. Y tú, bueno, ok. ¿Y ahora? Exactamente. Otro punto importante, a propósito que hablábamos de los módulos, tenemos 3 módulos más, que está el de diagnóstico de la situación financiera de la empresa. Cuéntanos Ese de es eso. el más apasionante. Perdón, pero sí. Me encanta porque ahí nosotros le hacemos una radiografía completa a la organización. ¿Qué radiografía? No, le hacemos un estudio profundo, una resonancia magnética a toda esa estructura financiera de la organización para nosotros poder identificar en qué cuentas nosotros tenemos situaciones y entonces ahí poder atacar directamente y crear estrategias para lograr minimizar el impacto negativo. Si la cosa es positiva, pues vamos a aprovecharlo. Pero sí identificamos algo, por ejemplo, que sucede mucho, la parte de las cuentas por cobrar, que a veces el proceso es muy lento de cobro. Tenemos muy buenas ventas. Hemos negociado con diferentes proveedores, pero ¿qué pasa? Los proveedores no nos están pagando en los tiempos. Entonces sí aparece que tenemos buenas ventas, sí que tenemos una buena rentabilidad, pero no tenemos el dinero en la empresa. Claro. Entonces, con este diagnóstico nosotros revisamos cuenta por cuenta y también la integración, cómo cada una de las cuentas se hablan entre ellas mismas y entonces así podemos identificar en dónde está la debilidad dentro del proceso. Excelente. Me parece genial. Yo creo que eso está muy interesante, sobre todo porque en empresas que ya tienen diferentes, incluso áreas de negocio, es muy importante poder verlo separado. Claro. ¿Has tenido alguna experiencia dentro de este módulo que se hable de eso? Sí. Porque tú sabes que hay empresas, y también las MIPYME están incursionando en eso, pero las empresas multinacionales son un ejemplo vivo de que tenemos una diversidad de proyectos, de servicios y de productos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros revisamos en nuestros estados, vamos a poder identificar exactamente cuál es el producto o el servicio que nos está dando la mayor rentabilidad a partir de esos análisis financieros, porque tenemos que hacer el análisis, ver cómo va la empresa en un todo, pero también tenemos que revisar parte por parte el negocio, producto por producto, servicio por servicio, para nosotros poder ver cuál es ese que nos está dando el mayor margen de beneficio. Claro, porque tal vez te da el mayor margen de ventas, pero con una rentabilidad baja, y que no le hacemos mucho caso, porque lo que vende son 50,000 pesos mensuales, te da un margen de un 45% y tú no lo sabías. Exactamente. Otro módulo que también tenemos es el de estrategia de costos, y ahí nosotros vamos a poder ver todo el proceso, tanto interno como externo de la organización. ¿Por qué? Porque tenemos que revisarnos con qué nosotros contamos, qué tenemos, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades, sobre todo, que a veces nos cuesta identificar. Y tenemos que ir hacia afuera a ver cómo nosotros nos estamos relacionando con el entorno, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros aliados estratégicos. O sea, la idea de esta parte es nosotros poder identificar, primero dentro de la empresa, proceso por proceso, identificar en qué proceso nosotros estamos invirtiendo más de lo que se debería invertir, ¿verdad?
¿En qué proceso hay alguna duplicidad o hay un proceso que ya no agrega valor a la empresa? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos eliminando ese proceso, vamos eliminando costos y entonces también buscar hacia afuera qué es lo que está pasando en el entorno y de qué modo nosotros entonces podemos enfrentarlo. Mira, tú sabes que ahí quisiera conectar varios puntos. La primera es hacer una pequeña anécdota. Justo anoche me quedé yo hasta tarde en casa de una amiga que me comentaba que necesitaba ayuda con una empresa que está en crecimiento y todo lo demás. Y yo pensé, me encantaría poder darle esa mano, pero cuánto conocimiento muy específico, práctico, me falta. Y me parece sumamente interesante como hoy estamos hablando de este diplomado que pareciera que tiene específicamente lo que hace falta para una persona que quiere sentarse con una empresa que está en proceso de crecimiento para ponerla en el camino correcto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué tiempo dura este diplomado? Este diplomado dura unos 4 meses. Cada módulo tiene una duración de 3 semanas. Ok, perfecto. Entonces, bueno, en tu comentario, al final comentabas que el contexto de la República Dominicana es muy importante. Entonces, quisiera unir todo el tema de las finanzas corporativas con la economía emergente, saber cuál es la vinculación ahí y específicamente en la República Dominicana. ¿Cómo debería planificarse una empresa en la República Dominicana? Lo primero que tenemos que hacer una planificación del negocio, de la estructura completa. Siempre es importante que la persona que vaya a desarrollar ese proyecto tenga un conocimiento del negocio, del tipo de producto o servicio que va a vender. Lo segundo es que tiene que crear una planificación financiera. Para nosotros tener una planificación financiera que se acerque mucho más a la realidad, tenemos que ir hacia afuera, ver cuáles son las diferentes aristas que pueden afectar el negocio. Tasa de interés, facilidades de préstamo, ver si el mercado meta tiene capacidad para entonces pagar ese tipo de negocio. Tenemos que revisar cuáles son nuestros competidores dentro del mercado, de ese sector industrial. Nosotros vamos a tener empresas que obviamente quizás van a tener mucho más tiempo ya dentro de la industria que van a tener unas ventajas frente a nosotros y que entonces para eso nosotros vamos a tener que hacer ciertas inversiones. Básicamente eso, hacemos el plan. Siempre le digo que el plan debe ser flexible y dinámico. Nosotros tenemos que ver cuánto vamos a invertir, cuáles son los costos que conlleva todo eso, pero tiene que ser flexible y dinámico. Es decir, nosotros hacemos un plan con 1 año, 2 años de antelación y en el momento que corremos el proceso vamos a estar viendo cuáles son las situaciones que se presentan y vamos a tener que ir haciendo ajustes. Ajustes de si tenemos que comprar más, por ejemplo, porque hay una crisis y es posible que los insumos aumenten, entonces vamos a aprovechar unas compras o que los insumos quizás no lleguen a tiempo al lugar donde nosotros los recibimos y tenemos que hacer una compra un poco mayor que va a implicar unos costos mayores, unos costos de tener un espacio para tener ese inventario, unos costos de electricidad, unos costos administrativos que se van a ir involucrando y también de personal que se van involucrando en todo el proceso. Pero lo importante es que se cree esa planificación, cuál es la inversión que nosotros vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, en el tiempo que lo vamos a hacer e ir ya en la ejecución revisando cada punto. Claro. Si le fuéramos a dar unos consejos a esta persona que esté escuchando, que es dueña de negocio, o que quizás su padre es dueño de negocio y pronto va a ser ese CEO, ese líder en el negocio, a nivel de finanzas, ¿qué te lo pudieras decir? Bueno, lo primero es que tiene que conocer el negocio, es lo primero. Lo segundo es que tiene que hacer una planificación financiera que esté lo más cercana a la realidad posible. Como les dije, vamos a revisar todo lo que está pasando en el entorno y a partir de ahí entonces vamos a crear unos objetivos que lleguen, que nosotros podamos llegar a la meta y plasmarlo en esa planificación financiera y hacer esa revisión mensual, porque como vamos con la dinámica que se mueve el mundo, si dejamos que termine un trimestre o que llegue al año, quizás no vamos a poder tener el tiempo para nosotros hacerle frente a diferentes situaciones que pueden evitarse en el proceso, que pueden minimizarse el impacto negativo en el proceso. Lo segundo es que tenemos que llevar una contabilidad.
Organizada, sí. Tenemos que tener nuestros estados financieros bien en orden, tener una persona, ¿verdad?, que pueda revisar y auditar esos estados financieros, que revise cada una de esas partidas y que también nos ayude con la parte que tiene que ver con los impuestos, muy importante también, que es parte también de las debilidades que nosotros mostramos como MIPYMES. Y a veces ni proyectamos el impuesto. Ni proyectamos el impuesto, ni finanza, proyectamos las reservas, ni tenemos las reservas que se necesitan y que están también estipuladas por ley que tenemos que tener para hacerle frente a cualquier situación. ¿Y de eso se toca un poco en el diplomado? Sí, hablamos un poco también de esa parte. Yo creo que el diplomado debería llamarse Conviértete en CEO. Porque es muy, muy completo lo que tú has explicado, por lo menos. Perfecto. A mí, yo honestamente me quedo con una duda antes de finalizar. Cuando hablamos de la evolución de una pequeña empresa o de una empresa ya en desarrollo en el tiempo, ¿cómo pudiésemos combinar esta finanza corporativa con esta garantía o resguardo de sostenibilidad en el tiempo? ¿Cómo yo pudiese velar porque mi empresa sea sostenible en el tiempo? Bueno, lo que nosotros tenemos que velar primero es ya después que tenemos un producto o un servicio que está ya bien instalado en el mercado, entonces pensar en la diversificación. Para mí, esa es la clave de mantenernos en el mercado. Diversificarnos, tener diferentes productos o servicios o invertir en diferentes sectores industriales para poder sostenernos en un momento de que en alguno de ellos surja alguna crisis. Entonces, el resto de los productos o servicios que tenemos o de las empresas que tenemos en la que tenemos inversiones pueda entonces sostener la que esté en crisis en ese momento. Y que no se nos olvide tener la organización, claro, la planificación, la organización de nuestros estados financieros, de nuestra contabilidad y hacer una planificación y revisarla. Eso es la regla de oro, revisarla y estar atento a lo que pasa a todo el sector industrial, tanto interno como externo. Excelente. Yo tengo honestamente una última pregunta ya personal, conectando con la conversación que tenía anoche. Una pregunta que puede ser para ambos. Cuando una empresa no tiene un financiero o no tiene esa cabeza financiera que tal vez en algún momento tenga que estar haciendo trabajo de contabilidad, que no sería lo ideal, sería que lo esté haciendo un contador, pero si por ejemplo esta persona tiene que ocupar tanto la posición de financiero como contador, ¿cuál contexto fuese importante conocer para recomendar si es mejor contratar a esta persona o subcontratar este servicio? Depende del tamaño de la empresa. Si nosotros vemos que nuestra empresa está en un crecimiento, debemos entonces revisar si es necesario hacer la contratación. ¿Por qué? Porque a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo como el control de lo que tenemos si somos pocos dentro de la organización. Me explico. Nosotros tenemos una empresa, empezamos trabajando con 5 personas y entonces vemos que la demanda de nuestro producto o servicio va creciendo. Con eso va creciendo todos los procesos contables, los procesos tecnológicos, los procesos de recursos humanos, los procesos de venta. Una de las cosas que a veces se nos olvida es que si crece, vamos perdiendo ese control y entonces ahí perdemos la noción de cómo va el negocio. Y esa es una de las situaciones que llevan a la quiebra mucho de las MIPYMES ya en la tercera generación generalmente. El no tener esa visión clara. Entonces sí, lo primero que tenemos que hacer es revisar si estamos creciendo. Ya implica que tenemos que tener a alguien que nos oriente en la organización financiera. Podríamos subcontratarlo en una primera etapa, ¿verdad? Vamos subcontratándolo, pero es muy delicado también y tenemos que considerar que esa persona, ese financiero va a manejar una información muy sensible de la organización. Entonces, ya si después, más adelante, podemos tener a esa persona fija dentro de la organización, pues entonces nosotros lo hacemos. Lo contratamos fijo y entonces tenemos nuestro equipo ya formado. Pero sí tenemos que considerar eso a medida que la empresa va creciendo. Sí.
Sí, eso es muy importante. Y es igual, como se le da mucha importancia a la parte de marketing, redes sociales y demás, si tú no tienes unas finanzas organizadas, por más bonito que esté tu Instagram, tú en 6 meses o un año vas a tener que cerrar porque no va a ser sostenible. Exactamente. Aún siendo un negocio próspero. Porque muchos negocios cierran, no es porque no tienen ganancia, es porque no han tenido una organización en sus estados financieros, porque no han llevado un control de todos esos insumos que tienen para invertir y también de ese retorno de la inversión que van recibiendo. Claro. Eso así. Yo honestamente ya no tengo más dudas. Me parece que fue un episodio sumamente exquisito y completo. Me quedo con todas las ganas de conocer más de a fondo este diplomado. Tendré que dejarlo para cuando disponga un poco más de tiempo, pero definitivamente va a estar en mi lista. Buenísimo, ¿no? Radis, muchísimas gracias. Creo que gracias a ustedes. Un mega episodio no solamente para personas que quieran trabajar en el área de finanzas, sino también para emprendedores, dueños de negocios que necesitan escuchar esto de vez en cuando y aprender. Ojalá que puedan tomar el diplomado en algún momento porque también le agrega muchísimo valor y que entonces también compartan este episodio. Así que, Radis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias un mensaje a ustedes. Final a la cámara. Sí, nosotros estamos en UNAPEC, Universidad APEC. Pueden contactarnos, pueden ver todas las informaciones de nuestro diplomado y de también otros entrenamientos que nosotros impartimos en la universidad en su página web unapec.edu.do. Excelente. Y tú que llegas hasta esa parte final, aprovecha, comparte este episodio con esa persona que también debería de tenerlo y sigamos creciendo la comunidad financiera en la República Dominicana. Muchas gracias, Radis. Muchas gracias, Gladys, por estar con nosotros y nos vemos en un próximo episodio.